Hola, bienvenidos a este seminario de liquidación básica de nómina y prestaciones sociales. Para empezar, vamos a hacer un breve recuento acerca de los contratos. Recordemos que los contratos en Colombia están estipulados por dos modalidades. Pueden haber otros, pero esos otros no están avalados realmente por la ley. Entonces, el contrato fijo, que es un contrato donde tiene una fecha inicial y una fecha final. Y es de 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses y en algunas empresas lo llevan a 18 meses. Y un segundo contrato que es el indefinido, que tiene fecha inicial pero nunca tiene fecha final. Como no tiene fecha final, entonces no tiene tiempos, ¿cierto? Recordemos que el periodo de prueba hace parte de los contratos y es siempre la quinta parte del tiempo del contrato. La quinta parte, ¿qué quiere decir? Que para uno decir que tiene un periodo de prueba de 2 meses, quiere decir que tiene un contrato a 12 meses. Y si tiene un contrato a 12 meses es porque tiene un contrato fijo, porque tiene una fecha inicial y una fecha final. Bueno, como segunda instancia vamos a hablar un poco acerca de la liquidación básica de nómina y prestaciones sociales. Entonces, tengamos muy claro que en Colombia, este tema de nómina va muy enfocado directamente a Colombia. Cada empresa tiene la obligación de liquidar a sus empleados de acuerdo al tiempo laborado, ya sea meses, días, años, lo que sea, pero lo tiene la obligación de liquidarlo, ¿cierto? Y recordemos que las prestaciones sociales son las que entran en un contrato. ¿Cuáles son las prestaciones sociales? Cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y prima. Recordemos que hay otro rubro, otro grupo de, digámoslo, de cosas importantes o como prestaciones, pero más para fiscales que la empresa debe pagar al empleador, pero consignando en cada fondo, como es la salud, la pensión, la ARL, caja de compensación familiar. Entonces es otro grupo de prestaciones que tiene que pagar el empleador, pero hoy vamos a hablar exactamente de la liquidación. Entonces, ¿cuándo hay una liquidación? La liquidación se hace cuando se termina un contrato fijo, se termina un periodo de prueba, se termina un contrato indefinido o simplemente hay una terminación de contrato de ambas partes o de alguna de las partes. Me explico. Cuando yo tengo un contrato fijo, que tengo fecha inicial y fecha final, y cuando llega la fecha final no me lo van a renovar, entonces ahí hay una liquidación. Cuando yo tengo un contrato fijo, que empecé a trabajar en una empresa con una fecha inicial, pero a los 3, 4, 5 días o 2 o 3 meses me despidieron o yo renuncié, ahí hay una liquidación. Cuando yo tengo un contrato indefinido en el cual tengo una fecha inicial y por X o Y razón se me terminó el contrato, sea que yo haya renunciado, sea que me hayan despedido o sea que simplemente por unilateralidad de las partes se terminó, ahí hay una liquidación. ¿Qué quiere decir? Que siempre que haya una terminación de un contrato, indiferente la circunstancia, indiferente la clase de contrato, hay una liquidación. Recordemos que la liquidación es que cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y prima. Estas 4 cositas se le entregan al empleado. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchas personas que piensan que cuando trabajan muchos años van a tener una liquidación muy alta y no. Siempre en los contratos el tema de liquidación siempre es sobre el último año. ¿Por qué? Porque las cesantías se pagan anual, pero si usted continúa en la empresa, entonces la empresa tiene hasta el 14 de febrero para consignar las cesantías en un fondo. ¿Listo? Los intereses a las cesantías se le pagan a los empleados los 31 de enero de cada mes. Estos dos rubros estamos hablando de año vencido, me explico. Las cesantías que se causaron entre el 1 de enero del 2019 al 31 de enero del 2019 se pagaron en el fondo el 14 de febrero del 2020, ¿cierto? Siempre y cuando yo haya continuado con el contrato, porque si a mí me despidieron en un noviembre, en un diciembre o de pronto hasta en un enero del 2020, ¿qué pasó con las cesantías? Me las debieron haber incluido en la de liquidación. Los intereses a las cesantías pasa igual. Los intereses a las cesantías, por ejemplo, entre el 1 de enero del 2019 al 31 de enero del 2019, se le entregaron al empleado el 31 de enero del 2019, ¿cierto?
los intereses a las cesantías, vuelvo y le reitero, los intereses a las cesantías del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019 se debieron haber entregado al empleado el 31 de enero del 2020 en su colilla de pago, ¿cierto? La prima. El tema de la prima, recuerden que todas las empresas tienen los primeros 6 meses, del 1 de enero al 30 de junio, para pagar su prima, ¿cierto? Y del 1 de julio al 31 de diciembre deben también pagar su prima, ¿cuándo? En diciembre. Y las vacaciones se cumple el año, inmediatamente debería de programarse o salir a vacaciones al disfrute y pagarle los 15 días correspondientes a que corresponde un año de trabajo. ¿Listo? Entonces, la prima, las cesantías las consignan en el fondo. Si yo sigo con el contrato, entonces me las consignaron en el fondo. Si yo me fui antes del 14 de febrero del año siguiente, pues me las debieron haber entregado en el tema de la liquidación. Los intereses a las cesantías pasa igual, me las debieron haber entregado el 31 de enero. Si yo salí antes de esa fecha, me las debieron haber incluido en liquidación. La prima me deben de pagar proporcional a los días laborados siempre y cuando ya haya pasado el primer semestre o el segundo semestre, ¿cierto? Recordemos que la prima tiene dos modalidades en Colombia, pues se paga, la primera es por semestre, ¿cierto? Del 1 de enero al 30 de junio me deben pagar la prima, ¿cuándo? El 30 de junio, máximo al 15 de julio, dice la norma. Y la segundo semestre, que es del 1 de julio a diciembre 31, me la deben de pagar el 20 de diciembre. ¿Con qué fin? Con el fin de que las personas o los empleados tengan un dinero extra para el disfrute de su Navidad con sus familias y puedan comprar los regalos, los traídos, etcétera. ¿Listo? Y lo del tema de las vacaciones, entonces, cuando yo termine el año laboral, sea que continúe en la empresa, me deben de liquidar 15 días de salario. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se liquidan las prestaciones sociales. Entonces existen unas fórmulas que han estado por muchos siglos desarrolladas para el tema y para facilitar el tema de la liquidación de una prestaciones sociales en una liquidación de personal. Entonces, entonces la fórmula de cesantías es el salario mensual. Recordemos que el salario mensual incluye todo lo que tiene que ver con comisiones, auxilio de transporte, horas extras, recargos nocturnos, recargos dominicales, todo lo que tiene que ver con el tema salarial se incluye en el pago de las cesantías. ¿Listo? Por el número de días laborados. Entonces, un año tiene calendario 365 días, pero desde el ámbito laboral y comercial tiene 360. ¿Listo? Entonces, esos 360 días es un año completo, pero si yo trabajé 15 días, entonces por 15 días, si trabajé 3 días, por 3 días, si trabajé 2 meses, por 60 días, si trabajé 7 meses, 210 días. O sea, el tiempo que sea, y si trabajé 358 días, 358 días. Y trabajé casi el año completo. Listo. Los intereses a las cesantías salen del resultado de las cesantías por el días laborados. Volvemos a la misma cantidad de días. Siempre deben de ser la misma cantidad de días, excepto en la prima. ¿Listo? Por 0.12. Ese 0.12 quiere decir 0.1 mensual, por eso son 12, porque hay 12 meses. ¿Qué quiere decir? Que es como una rentabilidad que tienen los intereses a las cesantías en la empresa y es el 0.1% mensual. ¿Listo? Estas dos se dividen por 360. ¿Qué quiere decir 360? El número de días que tiene un año. ¿Listo? Vacaciones. Las vacaciones son el salario mensual básico, o sea, sin horas extras, sin dominicales, sin auxilios, sin bonificaciones, sin nada, solamente el raso. Si yo me gano un mínimo más comisiones, pues entonces las comisiones me entran en cesantías y en intereses, en vacaciones no. Si yo me gano 1.200.000 más auxilio de rodamiento, entonces simplemente ese 1.200.000 me entran vacaciones, porque los auxilios no entran en el tema de vacaciones ni de prima de servicios. ¿Listo? Entonces, vacaciones, salario básico por días laborados dividido 720. ¿Por qué 720?
porque ellos llevan la fórmula como si fuera un mes, y si yo trabajo 720 días, que son 2 años, tengo derecho a un mes, o sea, a 30 días. Entonces, por eso me piden tanto el día laborados. Entonces, la fórmula está diseñada para llevarse como si fuera que yo fuera a descansar 30 días, pero cuando realmente voy a descansar 720. 15 que me corresponden a un año. ¿Listo? Prima de servicios. La prima de servicios, entonces se coge el salario mensual básico también, no sin auxilio, sin horas extras, sin recargos, sin nada, por el número de días del semestre. ¿Por qué el semestre? Porque, por ejemplo, si estamos a 30 de julio, entonces podemos decir que la prima de enero a junio me la pagaron en junio 30 o máximo el 15 de julio, y la del 1 de julio al 30 me la deben de pagar, ¿qué? En mi liquidación. O sea, por eso se dice los días laborados del semestre, dividido los mismos 360, ya que las fórmulas están hechas a un mes. Listo, como llevadas al mes. Les dejo este link para que den doble clic ahí o se lo lleven y revisen realmente el tema de cuánto les da una liquidación como una herramientica. Entonces, ¿cómo se liquidan las cesantías? Las cesantías son un derecho que tiene todo trabajador y representa el pago de un mes de salario por cada año de trabajo o fracción de año trabajado, es decir, desde la fecha del contrato hasta la terminación del mismo. Esto está sustentado en el artículo 249 del Código Sustantivo de Trabajo. Acuérdense que el Código Sustantivo de Trabajo es netamente colombiano. ¿Listo? El pago de las cesantías, lo que les decía ahorita, se realiza en un fondo cada año vencido. Entonces, en el fondo consignan las cesantías del año inmediatamente anterior, pero si yo salgo antes de un 14 de febrero, entonces me entregan la liquidación. Y si yo salgo posterior al 14 de febrero, entonces me van a entregar la liquidación correspondiente al año en curso. Me explico. Si yo terminé de trabajar un 30 de enero, entonces esas cesantías, intereses a las cesantías y todo me lo entregan a mí del año inmediatamente anterior. O sea, yo trabajé de enero a diciembre del 2019, ¿cierto? Digamos que de enero a enero, de enero del 2019 a enero del 2020. Como yo salgo de la empresa antes del 14 de febrero, entonces la empresa tiene la obligación de entregarme las cesantías, intereses a las cesantías. En mi liquidación no tiene la obligación de consignarlos en un fondo porque está antes de la fecha de consignación. ¿Listo? Si yo saldría de una empresa, por ejemplo, yo entré a trabajar en enero del 2019 y salí el 31 de julio del 2020. Entonces, las cesantías del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019 me las consignaron en el fondo el 14 de febrero del 2020. Y las cesantías del 1 de enero del 2020 al 30 de julio del 2020 me las van a entregar, son las que me van a entregar en la liquidación. Las otras las puedo reclamar, sí, yo las puedo reclamar con una carta de la empresa donde dice que yo ya no trabajo allá y que por favor autoriza la entrega de las cesantías. Y si sigo trabajando en la empresa, yo las puedo reclamar para dos modalidades más. Una es mejora de vivienda propia, ¿cierto? Y la otra es estudio, sea mío, de mi cónyuge o de mis hijos. Para eso las puedo reclamar. Es muy importante que si es cuando es para educación, para estudio, el cheque sale a nombre de la institución. Y si es para mejoras de vivienda, el cheque sí sale a nombre mío. Si es para compra de vivienda, que también aplicaría, entonces el cheque sale a nombre de la persona a la que le estoy comprando, sea una constructora o un tercero. ¿Listo? Listo. Hay situaciones en las que puedes entregar la cesantía, lo que les estaba diciendo, ¿cierto? Entonces, la fórmula para liquidar las cesantías ya la vimos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. Supongamos la situación. Un trabajador laboró del 1 de enero al 31 de julio del 2020. Renunció. Porque es importante saber el motivo de la liquidación. Porque si hay un despido sin justa causa, hay una indemnización. Más adelante la vamos a ver.
Incluye subsidio de transporte, por lo tanto debes incluir en la fórmula si durante el periodo a liquidar el salario fue de 1.300.000 por total 210 días. Entonces vamos a ir haciendo este ejemplo. Entonces es el salario básico 1.300.000, no me habla de horas extras ni recargos ni nada, más 97.032 que es el auxilio de transporte. El auxilio de transporte del 2019 por 210 días. 210 días. ¿De dónde salen los 210 días? Se coge 30 días de enero, 30 días de febrero, 30 días de marzo, 30 días de abril, 30 días de mayo, 30 días de junio y 30 días de julio. Acá no se contaron festivos, se deben de contar. Entonces uno podría decir que esa persona vino a salir aproximadamente como el 27 de julio para que le puedan dar los 210 días, porque de entre el 27 de julio y el 31 están los 4 días correspondientes a los festivos, a los 31 del mes. Recuerde que enero tiene 31, marzo tiene 31, mayo tiene 31 y julio tendría 31. ¿Listo? Entonces serían 210 días correspondientes al 27 de julio. Dividido 360, como dice la fórmula, y esto me da un total de cesantías de 814.935. Esos 814 se los debo de entregar al empleado, hacer una relacioncita, ahorita la vamos a mirar y entregársela al empleado. ¿Listo? Bueno. Todos los empleados también tienen derecho a los intereses a las sobrecesantías que ahorita les conté y es el 12% anual correspondiente al 1% mensual. Entonces vamos a observar la fórmula a nuestro ejemplo. 814 que vienen de aquí del valor de las cesantías por los mismos 200 días laborados por el 0.12 dividido 360, ¿cierto? Esto automáticamente me saca la proporcionalidad del tiempo. Me quiere decir, uno diría, pues si es el 1%, cada mes serían 0.7, no. Cuando yo le pongo el número de días, él automáticamente me trae la proporción que le corresponde, ¿listo? Entonces la fórmula me arroja 57.045 que también se los debo de entregar al empleado. Listo, las vacaciones. Las vacaciones son el pago que se debe realizar a los trabajadores por cada año de trabajo. En otras palabras, tiene derecho a 15 días hábiles de descanso, tal como lo estipula el artículo 186 y 192 del Código Sustantivo de Trabajo. La liquidación de las vacaciones se paga de acuerdo al tiempo laborado. En este caso, volvemos a la fórmula y de salario mensual básico, recordemos que no tiene nada que tiene que ver con horas extras, recargos, auxilios y demás, por días trabajados, ¿cierto? Porque no se incluye las vacaciones, el tiempo extra y demás en las vacaciones, porque se supone que usted en las vacaciones no va a ir a trabajar, entonces no necesita auxilio de transporte. El auxilio de transporte es netamente para el desplazamiento, y si usted está en vacaciones o está paseando o está en su casa, listo, no hay desplazamiento obviamente al lugar de trabajo. Listo, entonces les explicaba que 120 porque las fórmulas están diseñadas a 30 días, a 360 días, que sería un año, y para yo poder tener 30 días de descanso debería haber trabajado 2 años. La fórmula está diseñada a 30 días. Entonces, siguiendo nuestro ejemplo, el 1.300.000 por los mismos días laborados dividido 720. ¿Qué quiere decir? Que a esa persona le correspondían 379.167, ¿cierto? Hay otra manera de hacer el tema de las vacaciones y es a través de una regla de 3. Es identificando
cuántos días de vacaciones le corresponden a la persona de acuerdo a su tiempo laborado y multiplicando esos días por el valor del día. Vamos a hacerla. 1.300.000, que es su salario básico, vamos a hacerlo así. Si por 360 yo tengo derecho a 15 días, una regla de 3 simple, ¿cierto? Por 210 días que elaboró mi ejemplo, ¿a cuánto tengo derecho? Esta regla de 3 simple yo se la recomiendo muchísimo. Uno realmente la utiliza muchísimo en la parte laboral, ¿cierto? Recordemos que la regla de 3 simple es cuando tengo una incógnita y 3 posibles, ¿cómo es que se llama? O sea, tengo 3 variables y necesito hallar una incógnita, ¿cierto? Entonces, 3 variables con una incógnita. Entonces, acordemos que es 210 por 15. ¿Cómo se lleva esto a cabo? Entonces, sería 210, esto sería igual 210 por 15 dividido 360. Estamos hablando de días, entonces sería 210 por 15 dividido inmediatamente por 360 me da 8.75. Estos serían los días que le corresponden al empleado por sus vacaciones o le corresponden de vacaciones. Una proporcionalidad porque no trabajó el año completo, solamente trabajó ¿cuánto? 210 días, equivalente casi 7 meses. ¿Listo? Entonces, si yo cojo 1.300.000, que es el salario, cojo salario, dividido 30, que es el valor del día, eso me da 43.333. Eso vale que un día de esa persona, valor día del empleado. Y si yo cojo 43.336 por 8.75 días que le corresponden de vacaciones, ¿cierto? Que ya sabemos que vienen de acá. Entonces esto me da un total $379.167 pesos, aproximo, me da 379.166,666, aproximo a 379.167. Es el mismo resultado que nos dio acá en la fórmula. ¿Cómo lo hice? Indicando el número de días a los que tiene el empleado derecho al disfrute, ¿cierto? Entonces, de las dos maneras lo puedo hacer y está bien. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calculamos la prima? Entonces, recordemos que la prima está en dos situaciones. La primera situación es el primer semestre del 2020, del cualquier año, el primer semestre, ¿cierto? Entonces, recordemos, la prima es como una bonificación que el Estado le obligó a los empleadores o a las empresas a hacerle a los empleados por su tiempo de servicio. Es como darles algo de dinero por su tiempo laborado, ¿cierto? Como compartir con ellos algo de las utilidades del negocio, de lo que ha dejado el negocio. Para que al empresario no le quede muy duro, el Estado decidió dividirlo en dos partes, ¿cierto? Entonces, la primera parte es el primer semestre. El primer semestre corresponde del 1 de enero al 30 de junio. Entonces, ¿qué dice la norma? Todos los empleados que hayan laborado del 1 de enero al 30 de junio tienen derecho a su prima, pagar su prima, fecha máxima el 15 de julio. El 15 de julio es la fecha máxima como máxima, ¿cierto? Listo. Las personas que no logren la prima porque realmente pues no
no están ya en la empresa, obviamente su proporcionalidad de prima se la entregaron en el momento de su liquidación. Y aquellas personas que lleven 2 o 3 días en la empresa también tienen derecho a prima. O sea, no tengo que llevar 3 meses ni 4 meses para que me corresponda prima, no. Con un día laboral que yo lleve, tengo la proporcionalidad de la prima. ¿Listo? Y el segundo pago se viene a hacer el 20 de diciembre. La fecha máxima es el 20 de diciembre. Ese segundo pago es desde el 1 de julio al 31 de diciembre, ¿cierto? Se adelanta 10 días para que las personas tengan como con qué pasar la Navidad con sus familias, parrandear, comprar regalos, etc. Esa es la idea de la prima del segundo semestre. ¿Listo? ¿Cómo se saca la prima? Entonces la prima es el salario mensual, ¿cierto? Ese salario mensual no incluye sino lo básico, por días trabajados en el semestre. Esta prima incluye el auxilio de transporte, pero el estatal, no el auxilio de rodamiento, no el auxilio de transporte adicional que me dan en la empresa, sino el auxilio de transporte legal. ¿Listo? El legal, el que sube cada año con el mínimo. Recuerden que cada año se reúne digamos un consejo de trabajadores, por allá en diciembre se empiezan a reunir para debatir en cuánto subirá el salario, y cuando sube el salario sube el auxilio de transporte básico, el que está por ley, porque hay otros auxilios de transporte pero son adicionales adicionales al salario de 300, 400, o sea, son diferentes, no es legal, sino que la empresa los tiene estipulados como parte del salario. ¿Listo? Entonces, se incluye el auxilio de transporte y se multiplica por los 30 días del periodo, ¿cierto? En este caso fue hasta el 31 de julio, según nuestro ejemplo. Lo dijimos que era el 27, pero bueno, vamos a calcularla al 31 de julio. Acá serían 27 días. 27 días. Y entonces sería por 27 dividido 360. Que no me dio. 1.300.000 más 97.032 por 27 dividido 360. Da 104, aquí nos varía, 104.777. Ese corresponde a la prima de ¿cuánto? De 27 días, del 1 de julio al 27 de julio, según nuestro ejemplo. ¿Listo? Listo. Entonces, estando aquí, ya tengo cómo hacerle la liquidación, llevarla a cabo en un formatico estándar de la empresa. Les voy a enseñar uno, como para que lo diseñen y lo miren de acuerdo a eso. Uno lo puede implementar, no es necesario, no hay ninguno estipulado, no. Uno perfectamente puede estipular e implementar uno. Es muy básico. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este formatico. Entonces, tipo de contrato fijo, aquí iría el nombre de la empresa, aquí abajo el NID de la empresa, ¿cierto? Y el nombre de la persona. El nombre de la persona, pues Juan Moreno, por ejemplo. Es importante la cédula. 1037, 6, bueno. Y es importante el cargo, ¿cierto? El cargo. ¿Listo? Entonces, usted diseña la plantillita. La plantillita le sugiero que esté modificada, pues que esté formulada, formulada. Fecha de inicio, el 01/01 del 2020, según nuestro ejemplo. Y fecha de retiro, el 27/07 del 2020. Son 208 días exactos que nos dio. Vamos a redondearlo a los 210 para que nos pueda dar aquí. Sería 29 de julio. 210, ¿cierto? El salario, 1.300.000. Y sería 97.032 del auxilio de transporte. Recordemos que este auxilio de transporte es del 2019. Para este año están 103.854.
Listo, entonces se fue el 30 de julio, vamos a meterlo aquí, que nos quede que el 30 de julio viene el ejemplo, para que seamos coherentes. ...30 de julio, o sea que acá, cuando lo replanteamos, acá si es 30 de julio, vamos a volverlo a hacer, 1.300.000 más 97.032 por 30 dividido 360, daría 116.419. Listo. Listo. Ahorita hablamos de la indemnización. Entonces ya tengo yo una plantillita en Excel, que es la que donde voy a dejar plasmado las fórmulas y demás, y la que le voy a hacer en firmar al empleado. Entonces 210, dice cesantías. Ah, bueno, pero acá vamos a construir este acá, porque aquí iría un pedacito que sería prima, ¿sí o no? Quitarlo acá. Control C sería acá. Ah, no, control C acá, control C acá. Fecha de liquidación, hasta la podemos llevar hasta acá. Entonces, pongámoslo bonito, que nos quede presentable como los otros. Este sería prima. Este no lo tenía porque fue un muchacho que salió el 30 de junio, que ya no tenía su prima. Listo. Entonces, día de cesantías, fecha de liquidación de cesantías, primero. Ah, bueno, prima sería 01/07/2019. ¿Hasta cuándo? Hasta el 30, hasta el 30 de julio, que fue el día que se fue. ¿Sí o no? Porque debe ser proporcional, porque a él ya le habían pagado la prima correspondiente al otro pedazo del tiempo. Listo, entonces más menos 29 días de prima. 29 días, diría uno que más uno, porque el mes tiene del 1 al 30, 1, listo. Entonces aquí nos da, entonces la cesantía serían más menos 210 días, y aquí 210 días. 210 días. ¿Listo? Entonces, vamos a meterle aquí el de la prima, que nos pueda calcular todo. Control C, Enter. Entonces, la prima es más dividido 30, suprimir esto está formulado, por eso les digo tanto que mejor formuladito, más por 210, no, por 30 dividido 360 por 30. Listo. Entonces, a este compañero la liquidación le daría 1.367.567. El tema de salud y pensión, en la liquidación solo se le saca salud y pensión a las vacaciones, porque eso es lo que se cree
que es lo que le entra de más al trabajador, como el pago adicional, que son sus vacaciones, un ingreso adicional. Lo otro no se constituye tanto como un ingreso adicional en el momento de pago de salud y pensión, porque está como dentro del año que laboró. En cambio, las vacaciones sí son como adicional a ese tiempo. ¿Sí me entiendes? Las vacaciones son 15 días de más de salario, 15 días. Entonces, diría uno que las vacaciones, el tema de salud y pensión en las vacaciones las fue pagando a medida que iba laborando, ¿cierto? Entonces, solamente saco salud y pensión de las vacaciones, que es lo que está como estipulado, que va a ser recibido adicional del empleado. ¿Listo? Bueno, entonces esta liquidación daría, cojo el valor menos la salud y pensión y simplemente acá le pongo 1.337.233 pesos. Moneda legal, traduce ML, moneda legal. Y acá hay unas clausulitas donde dice que el empleado queda a paz y salvo, ¿cierto? Por todo lo correspondiente en salarios, horas extras, descansos y demás. Y que el dinero anotado en esta liquidación queda transada a cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo. O sea, que el contrato acá muere. Se le hace firmar al empleado y listo, se guarda. Hay empresas que lo guardan digital o hay empresas que lo hacen firmar y lo escanean y lo guardan digital, o lo imprimen, lo hacen firmar y lo guardan en la hoja de vida del empleado y en el egreso de donde va a salir el dinero, porque este dinero debe salir o de una caja o de un banco. Entonces, ¿con qué le van a pagar a la persona? Le van a consignar. Cuando su liquidación esté firmada, depositarán en su cuenta la respectiva pago de su seguridad social, ¿cierto? De sus prestaciones sociales, perdón. Es muy importante que si un empleado se fue enojado, que si un empleado dejó el trabajo tirado, se debe hacer la liquidación y dejarla en reposo por ahí un mes, 15 días, un mes. Si en ese tiempo el empleado no ha regresado por su liquidación y no se sabe pues de que haya sido, que se haya muerto, que ya haya tenido un accidente, haya quedado inconsciente, o sea, que no se sabe nada de él, pero que tampoco se sabe que haya muerto, entonces esa liquidación se tiene que consignar a un juzgado en el Banco Popular. Entonces, a veces uno va a la Alpujarra y en cualquier juzgado eso de civil pregunta que a qué juzgado se puede consignar una liquidación de un empleado que se perdió, que no se sabe nada de él y que a qué juzgado se consigna. Ya le dirán de qué juzgado. Si no, se va al Banco Popular y simplemente preguntan qué juzgado puedo consignar una liquidación de un empleado que se perdió, que nunca volvió. Entonces allá le dan el número del juzgado y la cuenta y consigna allá. Y esa consignación se pega a la liquidación del día de mañana. El empleado aparece, entonces usted le dice, qué pena, pero usted tiene que ir al juzgado tal, porque aquí se le esperó tanto tiempo que va a quedar en evidencia en el momento de la terminación de esta liquidación como el momento de la consignación en el Banco Popular. Ahí queda pactado cuánto tiempo se esperó. Por eso es importante que no se espere más de 30, 40 días, sino que si a los 30 o 40 días no se sabe nada del empleado, es mejor consignarla ya, porque ¿qué quiere decir eso? Que esa plata ni la debo ni nada, y si él se perdió porque hizo algo malo en la empresa, no venga después a demandar, a pedir intereses, a pedir indemnizaciones y a pedir cosas, cuando realmente nosotros ya se puede decir, nos lavamos las manos porque ya consignamos en el juzgado. Listo. Si ya el tema es que el empleado se murió, tuvo un accidente y está inconsciente, entonces ya entrarían a reclamar sus herederos, que sería su mamá, su esposa, sus hijos, ya se verificaría a quién se le da por parte del abogado de la empresa que le apoya a uno en el proceso, o sea, se asesora a uno laboralmente con un abogado de laboral, cómo es el tema pues para pagarle a una persona que murió. Normalmente la liquidación se le entrega o a la mamá si no tuvo familia, pues si no tiene esposa, hijos, o a la esposa o a los hijos. Normalmente la liquidación y se le entregan todos sus pas y salvos para que la persona pueda ir a hacer todo el trámite de pensión y demás. ¿Listo? Les voy a copiar este cuadrito allá, como para que lo tengan ahí como plantillita. Y vamos a hablar de un tema que se llama indemnizaciones. Las indemnizaciones, yo pego esto aquí.
Vamos a ver si nos pega bien. Bueno, ahí nos pegó más o menos. Vamos a ver si lo podemos enchiquitecer, ¿cómo se dice? Poner más pequeño para que nos quede ahí. Si ustedes quieren... Ah, no, ahí nos quedó perfecto. Si ustedes ya quieren... Si ya lo quieren descargar de ahí, lo pueden perfectamente descargar. Listo, ya le arreglarían pues en Excel el tema de espacios y demás. Vamos a hablar de las indemnizaciones. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de las indemnizaciones? Porque hay liquidaciones que llevan indemnización. ¿Cuándo ocurre una indemnización? Cuando hay un despido sin justa causa. Para que haya un despido sin justa causa se debió haber hecho un debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso? Llamados de atención por escrito, mínimo 3 llamados de atención por escrito por la misma causa. Ejemplo, llegar tarde a una empresa genera llamados de atención y por consecuencia despido. Si yo llego tarde a la empresa y la jefe me lo dijo verbalmente, eso no cuenta como un llamado de atención, pero si la jefe me lo dijo verbal y yo sigo llegando tarde, entonces ella está en toda la libertad de mandarme un memo con copia de la hoja de vida diciendo que en repetidas ocasiones se le ha llamado la atención por sus llegadas tardes y que esta vez se hace de manera formal, de manera escrita. Eso va a la copia de vida, ahí va el primer llamado. Seguí llegando tarde. Entonces en el segundo llamado, ella llega, vuelve y me hace segundo llamado de atención por llegar tarde y me cita a unos descargos. ¿Qué son los descargos? La defensa. Como quien dice, a mí me están acusando de llegar tarde, pero no saben yo por qué estoy llegando tarde. Entonces el debido proceso es que me invita a mí a defenderme. ¿Por qué? O sea, me escucha como empleado, ¿por qué? En el segundo llamado ella me puede citar o simplemente espera el tercer llamado y en el tercero me cita. Siempre, siempre debe de haber unos descargos. Si no hay descargos se puede decir que efectivamente no hay debido proceso y eso se puede caer en algún momento de una despido sin justa causa. Listo, o que me despidan, ganaría con justa causa. ¿Sí? ¿Cuál? Ah, usted llegaba tarde. No, así no es, me tienen que hacer el debido proceso. Cuando pasan los descargos, me escuchan y si hay tregua o si hay compromiso, se generan unos compromisos y se crea pues la posibilidad de que no vuelva a pasar por lo que pueda acarrear. Si sigue pasando definitivamente, ya me hacen un tercer llamado y en ese tercer llamado siempre va acompañada la carta de despido. Entonces ahí hay un despido con justa causa porque se hizo el debido proceso. Pero si pasa que llegó cualquier día tarde, llegó 2 veces y le dijeron en una verbal y en la otra le dijeron, ay no, lo despidieron o ve, hasta hoy trabaja con nosotros, ay, pero ¿por qué? Porque usted llega tarde. Ahí no hay un debido proceso, no hay nada, hay un despido sin justa causa. Cuando hay un despido sin justa causa hay una indemnización y la indemnización se da en contrato fijo, se indemniza el tiempo que falte para terminar el contrato. Es muy importante tener claro que la indemnización en cualquier modalidad es sin auxilio de transporte, simplemente su salario básico. ¿Listo? Entonces, cuando hay un contrato fijo, me van a indemnizar el tiempo que falte para terminar el contrato. Me explico. Si yo tengo un contrato del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020, tengo un año, ¿cierto? Un contrato fijo tiene fecha inicial, fecha final, un contrato fijo. Pero resulta que en el mes de agosto, el 15 de agosto del 2020, me dicen, ay no, su contrato no va a seguir. Su contrato no va a seguir ¿por qué no? Porque no va a seguir, por X o Y. ¿Cierto? No va a seguir o porque llegó tarde y se le dijo y no hizo caso o por cualquier cosa así, que no se haya hecho el debido proceso. Siempre debe haber un debido proceso. No, decidieron que hoy se levantó el jefe con el pie izquierdo y dijo, voy a echar a todo el mundo y los despidió. Estos meses que faltan entre agosto y diciembre los deben de indemnizar. Si agosto va en la mitad, proporcional, o sea, indemnizar los 15 días que faltan. Si agosto van los primeros días, entonces los días que faltan. Y si fue el 30 de agosto pues, o 31, te tienen que indemnizar de septiembre a diciembre. El salario básico es el correspondiente tiempo. ¿Listo? Y en el tema del contrato indefinido, entonces se indemniza el tiempo laborado.
¿Cómo así que el tiempo laborado? Como ese no tiene una fecha final, es una fecha incierta, es una fecha abierta, no tiene fecha de terminación, entonces a mí me indemnizan desde el momento en que me llegó la carta, se le terminó el contrato, hasta el momento en que empecé. O sea, se devuelve. Mientras que uno se adelanta en el fijo, el otro se devuelve. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo en la empresa entré el 1 de enero del 2015 y me echan en agosto del 2020 y yo tengo un contrato indefinido y mi despido es sin justa causa, a mí me van a indemnizar 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y la proporción del año que llevo el 2020. ¿Listo? Ahí sí pesa el tema de indemnización. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace? El primer año se paga completo, el salario básico completo. Por ejemplo, en nuestro ejemplo veníamos con 1.300.000. Entonces, por el año 2015 me van a pagar ¿qué? 1.300.000. Y por el año 2016, 2017, 2018, 2019 me van a pagar 20 días de salario. O sea, por ejemplo, en nuestro ejemplo, si fuéramos a hacer una indemnización sería 1.300.000 dividido 30 por 20. El primer año sería 1.300.000. El segundo año sería 866.667 pesos. El tercer año lo mismo, el cuarto año lo mismo. Y en el 2020, según nuestro ejemplo, va a ser proporcional. ¿Cómo es proporcional? Una regla de 3. Si por 360 días yo tengo derecho a 20 días, por ejemplo, en nuestro ejemplo decía 210, por 210, ¿a cuántos días tendré? Ya lo hicimos, 870. Ah, no, ese no lo hemos hecho, entonces sería 360, tengo derecho a 20 días, por 210, ¿a cuántos días tendré? Tendría derecho a 11,66 días. A eso tengo derecho, entonces 11,66 días por 43.333 que valía el día, me da que el último año serían 505, 551. ¿Cuánto me sería esa indemnización? Entonces, del 2015 el 1.300.000. Del 2016, 17, 18 y 19, que son 4, los 866. Más el 1.300.000 del primer año y los 500 y pico del último, eso me da alrededor de 5.300.000. Entonces ahí sí es donde pesa el tema de indemnización. Por eso muchas empresas te hacen mejor el debido proceso, porque entrar en una indemnización cuando hay un contrato indefinido, ahí es donde las personas realmente, si digamos, se llevan buena proporción de dinero de la empresa. Y si es en un momento en que la empresa está en crisis o no puede o realmente está en proceso de cierre o algo, sacar la indemnización de todas las personas es muy difícil. Muchas veces esas indemnizaciones las hacen en mutuo acuerdo. Si a mí me dio, si uno llevaba, por ejemplo, los abuelos de nosotros trabajaban miles de años en las empresas, creo que a veces solamente tenían un trabajo en la misma empresa y duraban 20, 25 años. Entonces a esas personas los llaman y los negocian. Dicen, vea, vamos a cerrar la empresa, vamos a cambiar de empresa, lo que haya sido. O sea, vamos a terminar tu contrato indefinido. Y la indemnización, un ejemplo, da 50 millones de pesos porque son 20 años, 25 años. ¿Sabes qué? Te vamos a negociar en 40. Entonces ya entran a negociar si 40 de una o 50, espere a ver cómo los pagamos, por ejemplo. O muchas empresas dicen, te damos 40 y tú tienes un crédito de libranza con la empresa, te lo perdonamos. Entonces la gente accede, o sea, negociaciones de las dos partes estén iguales. Cuando hay un contrato, está el contrato fijo, muchas veces las empresas mejor se aguantan y le ven la caída o simplemente esperan que el contrato termine y ya, y simplemente chao, y se la aguantan la persona cuando es contrato fijo para no pagar la indemnización. Igual cuando se acabe su contrato, si el día que se acabó, 30 días antes acuérdese que hay que pagarle como un preaviso alertándolo. La empresa tiene que pasarle al empleado un preaviso alertando que el contrato se va a vencer y no le dicen esa carta si será o no renovado, pero le advierte, tiene 30 días para hacerlo. Se les recomienda que lo pasen 32, 33, 35 días antes, porque muchas veces lo dejamos para el día 30 o el día 29 y por un día que pequemos se renueva automáticamente. Entonces muchas veces se sugiere que sea el día 35, 34 antes de terminación y simplemente la persona sale, ¿cierto?
Bueno, les dejo entonces en la plataforma esto que vimos. Es muy importante el tema pues de liquidación como tal. Si quieren lo practican, les sugiero que lo practiquen. Realmente es muy bueno. Si quieren les pongo unos ejercicios. Les voy a dejar unos ejercicios acá al final como para que lo practiquen, si tienen tiempecito, porque recuerden que la magia de lo que uno estudia está en la práctica. Y con este tema de virtualidad las cosas se quedan ahí en el tintero. Entonces les voy a dejar unos cuantos ejercicios acá abajo para que lo practiquen. Ya ustedes tendrán el criterio si lo quieren o no lo quieren. Listo. Ya los abro. Por acá hay un tema de indemnizaciones. Vamos a ver si allí tengo uno de liquidaciones, en uno que había hecho para cuando eran las clases presenciales. La nómina, liquidación y si es caso, la siguiente. Realiza la liquidación e indemnización si es el caso de los siguientes casos. Valga la redundancia, está ahí. Listo. Basta ponerlo hasta acá. Control C. Les voy a dejar como para que practiquen por si les interesa pues reforzar un poco el conocimiento. Muchas gracias. Si tienen dudas me contactan, me cuentan. Amor, llama a tu hijo, ya terminé la clase. Ay, amor, me está como doliendo por ahí.